Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a estudiar Daf Ain, el Daf de Asarabe TV del día de Danit. Vamos a empezar acá de la Mishnah. ¿Sí? La Mishnah, el que estamos hablando sobre la Nehará Meorasa que tiene el papá y o el marido comprometido la posibilidad de hacer el neder. Dice la Mishnah, Meta, ahora, si el caso que el papá murió, lo ni que reshut le Baal. Ahí no pasa todo ese zehut de al marido o al novio, mejor dicho, de poder anular el neder. O sea que es el neder que hace ella, no va a estar totalmente, ¿cómo se dice? Totalmente libre, porque la parte del papá no es que pasa a la parte al marido. Metabal ni toquenar reshut le ab. Pero al revés, si murió el comprometido y ella antes había hecho un neder, todo el zehut recae al papá. Entonces, basé koach y afé koach am y koach abal. ¿Sí? En esto tiene más fuerza el papá que el comprometido, que el marido. ¿Por qué? Porque el papá sí puede anular toda la promesa si murió el Baal, pero el Baal no puede anular la parte del papá si falleció el papá. Berabar y afecto a Jabal mi Jabal. Pero igualmente, ahí vemos en otro punto que el marido, el Baal, ¿no? El novio, no el marido, el Baal, el novio, el comprometido, tiene más fuerza que el papá. ¿Cuál es? Shabal mefer bebeger, behab eno mefer bebeger. Que el dueño, el marido, el novio, perdón, el comprometido, puede hacer afará, incluso que es bogueret, sí, ya tiene más de 2 años y medio, o sea, ya pasó 6 meses de que es neará, pero el papá no. El papá, si esta chica se llama bogueret, el papá no tiene el yud de hacer atarat nearim a filo que está viviendo con él. Muy bien, vamos a hablar de la de Mará. Solo que dijimos que si pasa el reshut, si murió el papá, el reshut no pasa para el marido. Dice, Maitama, ¿cuál es el motivo que no pasa el reshut y el marido no pasa? ¿Sí? Maitama, que dijimos acá de que no. Dice Amará, de Amar Kra, vino Urea Betavía. ¿Sí? ¿Por qué no pasa el reshut del papá al novio, al comprometido? Porque Pasuk dice, vino Urea Bet Avía. Cuando ella es joven y no dice había, dice bet había. O sea, que no depende nada más si es papá o no, sino que todo tiempo que el papá tiene una parte es como que está bet había y esa parte no se puede sacar nadie. O sea, que no depende del papá, sino del estatus donde ella está. ¿Muy bien? Eso no está reshut del marido mamá. Muy bien. Dice Mará, Metabal y Tokinar reshut leab. Dijimos en la Mishnah al revés que si fallece el marido, el de comprometido, entonces sí pasa para el papá. Mina, entonces hacemos este din. De Amarrabada Malkra, Bimayot, Yeleish, Undalea Lea. Dice Pasuk, si ser va a ser esta mujer para un hombre. Darea y tenga los nearim sobre ella. Entonces, hace que tajito vima hayot y eleish. Entonces, mekish, kodme, abaya shenia, le kodme abash lishonah. Comparamos la situación anterior de la segunda vez que viene al papá como la primera vez que se casa. ¿Qué quiere decir? Aquí te quito 2 veces. Ma kodme abaya lishonah, ahab mefer lejude. Así como antes de que se case ella por primera vez, el papá es el único que tiene el reshut de poder anular su promesa. Afkidumea vaya shenia a meferle jude. Así también, cuando ella esté propicia a que se pueda casar por segunda vez, todo ese tiempo el papá es el único que puede anular sus promesas. Por eso vemos de que cuando muere el marido, que ya está así, predispuesta, ya potencialmente se puede casar con otro hombre, el reshut es únicamente del papá. Ah, se llamará Beman Emile Benarín Shoniu de Arus. A Benarín Shoniu de Arus lo más se me ferab. Y se para un poco. Ulay, eso es Dauka, los Nedarim, que no hizo cuando estaba comprometida, pero los Nedarim que hizo cuando ella estaba comprometida, que ahí el reshut del Baal estaba en ese Neder, Ulay no pasa para el papá. Dice, no, y Benarim Shoniu de Arus, si estamos hablando de Nedarim Peyutim, que nada más estaban en el yurt de él, Binurea Betavía Nafka. Eso lo aprendemos de Binurea Betavía, que el papá siempre tiene el yurt de todo lo que ella promete en su Betavía. El Hidush es que Afiul Nedarim, que ella no estaba bajo la tutela del papá, con todo eso, cuando vuelve, eso lo puede anular.
Muy bien, dice Mara Bazeya fe cuaja mi cuaja Baal. Dijimos en el caso de que el papá, ¿sí? Vamos a ver sobre el caso al revés, que cuando el Baal tiene más fuerza que el papá, que el marido puede le hacer bebogueret y el papá no. Pregúntame, Gírame, ¿cómo estamos hablando? Que el marido puede y el papá no. Y le mashekicha que shiniara uba gra, si es que él se comprometió con ella estando neara y antes del nisuim ella se hizo bogueret. Mire, veamos, ¿por qué el marido tiene reshut? Mitad motzia, ubagrut motzia, la mitad del marido la saca del reshut de él, entonces el bagrut también la saca, ¿sí? Entonces, mire, mitad motzia, ubagrut motzia, reshut de Hay dos cosas que la sacan del reshut del papá. El bagrut cuando ella es boguet y mitad. Entonces, ma, mitad, lo mitad que en el reshut laval, así como cuando se muere el papá no pasa la tutela 100% al marido, al novio, a Bagrut, lo único que nada, eso es levar. Así que cuando ella es Bogueret, el papá, o sea, cuando ella se comprometió en Nehará y ahora se hizo Bogueret, no le saquemos el Zehut al papá y le demos todo el Zehut al Baal. Así como cuando se muere el Baal, se muere el papá, perdón, no le damos todo el Zehut al marido. Así también, cuando ella se hace Bogueret, le sacamos el Zehut al papá porque el papá no puede le hacer Nedarim cuando ella es Bogueret, pero no se lo demos al marido. Dice, Amar, entonces no puede ser ese caso. Ela, Shekichá, Keshi, Bogueret. ¿Sí? No, estamos hablando que ella hizo Kidushin cuando es Bogueret, entonces ahí es más fuerte el novio que el papá. Ah, sí, por eso dice Mará, Atanya Hadadim, ya lo estudiamos. A Bogueret, Sheshahata, Yudbet Hodesh, ¿sí? La Bogueret que esperó 12 meses, dice ahí la Alajá, estamos en mensaje que tuvo, que antes a mujer le daban 12 meses para casarse, y si no se casó, el Baal tiene que alimentarla, ya no está en el del papá, y el Baal tiene que alimentarla. Entonces pregunta de Mará, Agufakasha, esta misma frase es contradictoria porque a Marta Bogueret, Sheshahata, Shemasar Jodesh, dijiste la Bogueret que espera un año, Bogueret, la malísima Sar Jodesh. ¿Para qué hace falta que la Bogueret espera un año para casarse? Bogueret, Beshoshim, Yom Sagela. ¿Sí? La Bogueret con 30 días le alcanza porque cada día de los 12 meses, ella ya dejó de ser Neara. Entonces cada día se va preparando algo más. Entonces después del año de ser Bogueret, de que es Bogueret, ya tiene todo listo para el casamiento. Entonces con 30 días alcanza. Y como estudiamos, Tane, y vos me dijiste que estudiamos, Bogueret Vesheshahata Yud de Jodesh. Dijimos que una Bogueret y la mujer que esperó 12 meses está en Hiud del marido. Sí, el marido tiene que alimentar. ¿Está bien? Entonces contestamos. Entonces, ya que explicaste eso, mi colma com kasha, igualmente queda calle, para que hace falta que la milla me lo diga. Haré, ya la Mishnah sabemos que el Baal está Jaya de Mesonot. Y al ser que está Jaya de Mesonot, veo que ella está bajo la tutela del marido. Y si ella está bajo la tutela del marido, él es el que puede le hacer el neder. Que es para que hace falta que me lo diga. Dice, hermana, dos tirutzim. Iba y teima, ajadabuka, hubo geret katana. El primer tirutz acá es el mejor del din, ¿sí? Del tema de Bogueret. Y por eso me lo estudiaste. Hatam, Mishun de Bae Fruger, la vez hablaban. Y allá en Ketubot, me estudiaste el din de Bogueret, porque hace falta así en mejor que en la vez de Jamim, ¿sí? Tenemos el tema de, ¿cómo se dice? El tema si tiene Jehu de Mesonot o no. Este es el primer tirutz. Otro tirutz, vive y tema, Bogueret Dauka. Behemet Bogueret es Dauka. El din es decir, que la milla que tenemos allá es Dauka Bogueret, allá también es el din. Baede Nasib Reisha Baze, Nasib Seifaname Baze. Pero entonces, ¿y por qué lo trajo de vuelta? Hace que en la Reisha trajo el tema de Bogueret, así también en la Seifa, que es este caso, trajo como el caso de Bogueret y por eso trajo los dos ejemplos. Muy bien, Besat Hashem vamos a dejar acá y mañana grabamos a la noche, Besat Hashem, el Shiur del día miércoles. Nos vemos. Belajat, Tzom Kal para todos.